Así que ocupa tu lugar, toma asiento y vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Voy a estar leyendo, es una cita que usted conoce, que usted sabe, que usted mucho la ha hablado o que la han predicado en la iglesia, pero que hoy vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, para la iglesia. La escribe también el ángel a la iglesia, a una iglesia en específico, y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la suficiente madurez para no caer en esto. Amén. El título que se llama esta predicación es Pobreza Espiritual o un decaimiento espiritual. Dice la palabra del Señor, versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra del Señor hoy nos quiere transmitir eso. Le estaba escribiendo esta carta a la iglesia de la Odisea. Déjame introducirte un poco en el contexto de esta historia. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica. Era un lugar en donde finalmente el comercio, en donde finalmente la medicina creaba un valor o tenía gran avances científicos y tenía también riquezas. Era una iglesia en donde vino un sacudimiento. Algunos estudios mencionan y dicen que vino un temblor, un terremoto, y que sacudió esta ciudad. Y que cuando ellos les mandaron el mensaje de decir que si necesitaban ayuda, dijeron: no tenemos necesidad de nada, nosotros vamos a salir adelante. Mire qué tremendo es esto, porque está hablando de que esta iglesia dice que no necesitaba ayuda de nadie. Cuando la palabra del Señor empieza y dice: yo conozco tus obras, está hablando a esta iglesia. Yo conozco, en otra traducción dice, tu trabajo. Yo conozco a lo que tú te dedicas. Y algo que el ángel le estaba escribiendo a esta iglesia le dice: que ni eres frío ni eres caliente. ¿Sí? La palabra frío finalmente nos habla que no era esta iglesia fervoroso. No era finalmente una iglesia en el cual se entusiasmaba de algo, sino que simplemente era una iglesia en la cual era tibia. Esa es la palabra, porque no era indiferente, tampoco era una iglesia en la cual era fervorosa, sino que hablaba de una tibieza, que en las obras que esta iglesia realizaba era algo a medio motor, le podríamos llamar. Mire lo que dice la traducción, o más bien el significado de ser una persona tibia. Una persona tibia
o tibio es una persona que se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o poco afectuoso. Eso es el significado de tibio. Las personas tibias es aquellas con creencias, con ideas o fe poco fervientes. O sea que nada más tienen ese concepto. En este sentido son quienes actúan de manera media, moderada, sin pasión. Y eso es algo en lo cual le estaba diciendo, escribe a esta iglesia que el trabajo que realizan no lo hacen con la pasión que debe de ser. Por eso es que te digo que sacudía mi espíritu, porque finalmente esta cuarentena, este encierro, ¿sabe lo que está quitando? Y lo que ya venía en las iglesias y viene un decaimiento espiritual, pasión. Pasión por la palabra. Yo estoy seguro que hoy o muchas veces veo las transmisiones en iglesias y hace falta esa pasión por adorar, esa pasión por alabar. Ya lo hacen por rutina. Muchas de las veces dicen queremos que se acabe ya este encierro para ir a alabar al Señor. Mentira, porque si ahora tú no alabas al Señor con pasión, tú no adoras al Señor con pasión, tú no oras al Señor con pasión, que me hace pensar que cuando se abran las iglesias vas a llevar pasión ahí al altar. El ángel le estaba escribiendo y le estaba diciendo, conozco tus obras y sé que en todo lo que emprendes no hay pasión. Qué tremendo es esto. Que la fe que tú declaras no es una fe con convicción y creyendo. Y le estaba diciendo ahí que amas a medio, que emprendes las cosas, pero no hay pasión. Dice, y lo que más sacudió mi espíritu, que decía que había sin pasión alguna, pero que si su relación con Dios es regular, o sea, tibia, entonces la persona solo se acuerda de Él cuando lo necesita. Ese es un tibio. Un tibio es cuando solamente cree en Dios cuando Él lo necesita. Cuando la persona necesita de Dios. Le adoro porque recibí o necesito, por eso es que te adoro. Hay gente, multitud que seguía a mi Maestro Jesucristo, pero lo hacía por conveniencia. Pocos eran los que realmente lo seguían por una pasión. Un tibio representa eso. Tiene fe, pero la pasión no sube de nivel. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que el tibio tiende más a lo frío que a lo ferviente. Porque cuando usted es una persona tibia, le dicen, así ya, hasta ese nivel nada más, tiene un tope. Y cuando usted deja al tibio o ahí al agua tibia, inmediatamente se enfría. Eso es lo preocupante de una iglesia tibia, que finalmente le pone al Espíritu Santo topes, que no va más allá, que finalmente le pone un límite a Dios. Y amada iglesia, Dios no tiene un límite. El tibio solamente llega a un nivel de temperatura y no más. Llega a un tiempo de oración y ya me cansé. Llega a un tiempo de lectura y ya me cansé. No quiere compromiso. Y el ángel estaba diciendo, escribe a esta iglesia y dile que finalmente yo hubiera aceptado que fueran fríos o que fueran calientes, pero son una iglesia que finalmente solamente tienen un tope y que no van a ir más allá. Hoy se ha venido todo esto. Y lo triste y lo terrible es que hay gente que en sus hogares no busca de Dios. Y el tibio va a tender a enfriarse. Y hay mucha gente que el encierro lo está enfermando. Hay muchas veces que el encierro lo está encasillando. ¿Por qué? Porque es un tibio. Y lo triste es que va a venir en decaimiento. Ese es un tibio.
finalmente el tibio va a caer en apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? Es una persona que reniega la fe cristiana o las creencias en las cuales ha sido educado. Eso es, que si tú eres tibio vas a tener un límite y vas a venir enfriándote hasta, ¿sabes cuál va a ser el punto? Que niegues la fe que en un principio decías tener. Ese es el peligro de la gente tibia, porque cuando vienen las circunstancias no es gente que se define. Y esto es una palabra para ti, iglesia, que finalmente tienes que romper con esa tibieza y que tienes que ir a una mayor búsqueda, a una mayor pasión por las cosas de Dios. Ahora, mire, yo te voy a llevar a esto, a cómo tuvo consecuencias de quitar a cierta gente para que decayeran en una frialdad o en una tibieza. Dice que la tibieza los llevó finalmente a que las personas renieguen de la fe, de lo que ellos creían y que finalmente por la cual habían sido educados. Acompáñame a 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 3 y 8. Y dice la palabra del Señor, 2 de Crónicas capítulo 15 versículo del 3 al 8. Le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Usted lee el contexto y vienen desastres, vienen situaciones difíciles antes. ¿Qué es lo que no tenía el pueblo? Verdadero Dios, no tenía sacerdote que enseñara y no tenía ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. ¿Te parece un ejemplo que estás viviendo hoy? Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezquéis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y escuche bien, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Cuándo viene la carencia espiritual? ¿O cuándo viene la pobreza espiritual, amada iglesia? Dice que en muchos días, versículo 3, había estado Israel sin verdadero Dios. No lo conocían. Jesucristo se presenta con la samaritana y le dice, finalmente, nuestros padres nos dicen que debemos adorar en este monte, ustedes dicen que en el otro monte. Y le dice Jesucristo, vendrán los días que Dios buscará adoradores, verdaderos adoradores. Ustedes adoran lo que no conocen. Y hoy en la actualidad hay iglesia, hay gente que está adorando sin conocer a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Por eso es que les digo, ustedes adoran sin conocer a Dios. Tienen un tope, tienen un límite. Cuando tú conoces a una persona, sabes sus gustos, sabes lo que no le gusta, sabe cuándo se levanta, cuándo se acuesta, sabes todo de él. Por eso es que Jesucristo le estaba diciendo, ustedes adoran solamente con un límite. Este tiempo estaba diciendo, ha estado sin verdadero Dios. Me pregunto, o te lanzo esta pregunta.
¿Qué tiempo estás adorando o qué tiempo estás ahí sin adorar al verdadero Dios? Sí, yo adoro a Jehová, sí, yo adoro a Dios, el Dios de Israel, a Jesucristo, pero sin conocerlo. Ahora quiero llevarte a esto, sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Sabes cuándo viene una decadencia espiritual? Cuando no hay un sacerdote en casa. Hoy, ¿sabes cuál es la tristeza? Que finalmente hay padres de familia que no están cumpliendo con la función que les corresponde del sacerdocio, de enseñar la palabra del Señor. Mire cuáles eran las funciones. Eran 3 funciones que tenía el sacerdote. El sacerdote es un ministro especialmente designado para el culto, para el servicio, oficiar ante el altar y ejecutor de ciertos ritos en nombre de la comunidad, siendo mediador entre el hombre y la divinidad. Los 3 deberes esenciales del sacerdote eran el servicio del Señor en el santuario, la enseñanza de la ley y consultar a Dios. Ese era el servicio que hacía el sacerdote. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro único y perfecto sumo sacerdote, pero también nos hace y nos constituye una raza ¿de qué? De sacerdotes y reyes. Mire, ¿qué es lo que te quiero trasladar con esto? Que tú tienes que fungir la actividad del sacerdocio que Dios te ha dado. ¿Cuál es la función del sacerdocio? Que finalmente el servicio del Señor. Dice en segunda de Crónicas 15:3, en el versículo 8 que leímos, que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. ¿Qué quiere decir? Que reparó, que volvió nuevamente a construir el altar. A la iglesia de altar de Dios se le ha dado la indicación de tener tiempos con Dios, altares familiares en los cuales el padre, la madre de familia enseñe la palabra del Señor a los pequeños. ¿Cuándo viene el decaimiento espiritual? Cuando no tomas la responsabilidad de enseñarles a tus hijos la palabra del Señor. El sacerdote estaba de acercar la divinidad al pueblo del Señor. La pregunta es, ¿tú le estás enseñando a tus hijos a confiar en el Señor? ¿A traer las cosas del cielo aquí en la tierra? Esa es la función del sacerdote. El servicio al Señor, el enseñar la palabra del Señor y el consultar al Señor. Es muy bonito citar y decir, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero el sacerdote tiene una función y hoy tú tienes que cumplirla. Tienes que enseñarles a tus hijos a confiar en Dios. Tienes que enseñarles a tus hijos la palabra de Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos a confiar y a traer el cielo aquí en la tierra. ¿Cuándo no viene? Cuando no cumples tu responsabilidad. Hoy es esa parte que se está siendo probada. Muchas de las veces nada más llevaban a los niños a la iglesia y ahí que aprendan. Pero de lunes a sábado no les enseñaban la palabra del Señor. No les instruía. Por eso es que empezaba ahí en Crónicas que leímos. Estaban sin Dios, estaban sin sacerdote y estaban sin ley. ¿Sabes por qué? Porque no había un sacerdote, no había un padre de familia que les enseñaba la palabra del Señor. En los tiempos de los patriarcas, finalmente Noé, Abraham, Isaac y Jacob y Job fungían como ese sacerdocio. ¿Usted se recuerda la historia de Job? Dice que cuando sus hijos hacían esas fiestas, Job se levantaba de mañana e iba al altar y ofrecía sacrificios porque decía, quizá mis hijos habrán pecado contra ti. Hacía la función de sacerdote. ¿De qué? De orar, de interceder a favor de sus hijos. Esa es la responsabilidad. No toda la responsabilidad del pastor. Finalmente ahí lo ha puesto. ¿Por qué hoy estamos viendo tanta decadencia espiritual en el mundo? Porque no hemos cumplido con la misión sacerdotal que nos corresponde. Y eso es que acercar a nuestros hijos a las cosas de Dios.
Le acercas el celular, le acercas la comida, le acercas las distracciones, le acercas la diversión, pero no le acercas la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil entretener a tu hijo con un celular que sentarte y estarle hablando de la palabra del Señor. Le enseñas más a confiar en su intelecto que confiar en Dios. Como lo decía en la Odisea, no tenemos necesidad de nada. ¿Sabe lo que estaba diciendo? No tenemos necesidad de Dios porque todo lo tenemos en nuestro intelecto y lo tenemos todo en nuestras riquezas. Por eso es que le dice, eres un pobre y desventurado porque no sabes realmente lo que es tenerme. Esa es la función. Cuando se quita el sacerdote, viene una decadencia espiritual. Pero quiero avanzar. Acompáñeme a Salmos, capítulo 74, versículo 9. Otro de los motivos por los cuales hay decadencia espiritual o pobreza espiritual. Dice la palabra del Señor, no vemos ya nuestra señal. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Sacerdote, profeta. El profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. ¿Cuál es la función del profeta? Que Dios lo reviste de autoridad. ¿Para qué? Para que pueda enseñar al pueblo su voluntad. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra del Señor. Y a los padres, a nosotros como padres, Dios nos ha revestido de autoridad. Y Dios respalda su palabra. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que ellos sepan cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuándo hay decadencia espiritual? Cuando has perdido la autoridad que Dios te ha dado como padre. Cuando pretendes que tu hijo sea tu amigo, o que te iguale, o que te tutee, o que o que hagas, o permitas más bien que te falte al respeto. Dios te ha dado autoridad por el hecho de ser padre. Y esto es que finalmente la autoridad, ¿para qué Dios te ha dado esa autoridad? Para que comuniques cuál es la voluntad de Dios. ¿A quién? A tu familia primero. Para que los instruyas. Déjame decirte, mire, Dios prometió que Él suscitaría entre el pueblo elegido hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de que Él les ordena exponer. Es que yo no sé, busca de Dios y Dios te va a inspirar, te va a enseñar para poder trasladar la palabra de Dios a tu familia. Ahora, no solamente es la autoridad, sino mira, ¿qué es más? No se trata, dice, de que se deba dar meras imitaciones del texto, sino que hacían los profetas. Los profetas enseñaban cómo se expone en la vida cotidiana. ¿Sí? En otras palabras, enseñaban con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo conozca cuál es la voluntad de Dios, no solamente lo instruyas en la palabra, sino que tienes que ser un ejemplo de búsqueda y de pasión. Un ejemplo en la vida cotidiana. Revelan la voluntad y la mente de Dios, integridad, valor moral y calidad de enseñanzas. Se ha quitado el profeta. Se ha quitado finalmente quien comunique la palabra del Señor en las casas. Pero sobre todo y lo más importante, se ha dado mal ejemplo de comportamiento como padre. Se traduce profeta en griego como el que habla en lugar de otro, un intérprete o un heraldo,
¿Qué quiere decir? El día de ayer o el día de antier le enseñaba yo a mi hija, porque me decía, papá, quiero predicar, quiero compartir la palabra. Y yo le dije, ok, entonces tienes que leer la palabra. Y no solamente tienes que leer la palabra, sino tienes que estudiar la palabra. Y la empezaba yo a enseñar a leer y a estudiar la palabra. Y entonces finalmente llegó un texto y le fui su intérprete. ¿Qué quiere decir? Que esa enseñanza la bajé al nivel para que ella la entendiera y la comprendiera. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Enseñarles la palabra de Dios de modo que ellos la aprendan. Pero no solamente de memoria, sino que vivan la palabra. ¿Y cómo la van a vivir? A través de tu ejemplo, padre de familia. A través de tu ejemplo. Si tú no das ejemplo de cómo vivir la palabra de Dios, el niño simplemente va a decir, estas son fábulas. Mi papá simplemente me dice que crea y si ni él cree. Yo tuve la bendición de estar al frente, o más bien, Dios me bendijo con 2 mujeres de fe, en las cuales finalmente era mi abuela y mi madre, las cuales ellas decían, Dios es mi sanador, Dios es mi médico. Y en una de ellas, la primera, es realmente que a esta mujer hubo un día en que le iban a cortar la pierna. Y le decían, me acuerdo que era yo un adolescente y me decían, ven y ora por mí. Porque el día de mañana si no baja esta hinchazón y no se quita lo morado del pie, a mí me cortan no me cortan la pierna. Pero yo creo que Dios es mi médico. ¿Por qué me llamó a mí? Yo no era el hombre de fe. Simplemente ella me estaba transmitiendo su fe, su confianza en un Dios en el cual ella creía y ella confiaba. Ella me estaba diciendo, ven niño y te voy a trasladar con experiencia de que el Dios en el cual yo creo es real. Lo he visto a lo largo en el tiempo con la vida de mi madre. Una mujer de fe. Que finalmente eso me lleva más que palabras o que pudiera conocer la Biblia. Es una mujer que me transmite su enseñanza, su vivir en confiar en Dios. Y eso es lo que tú tienes que transmitir a tu generación. No solamente la palabra, sino las vivencias de que realmente es confiar en Dios. De que seas ejemplo. Pero ¿sabe lo que hoy se ha quitado? Se ha quitado los mensajeros. Se ha quitado gente que realmente sea un ejemplo de creer en el Evangelio. Le voy a dar otro. Se ha quitado el sacerdocio, se ha quitado el profeta. Y mire lo que dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Las puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó los cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre naciones donde no hay ley. El rey era un soberano investido de autoridad suprema. Generalmente dice la enseñanza que era de por vida. ¿Qué es lo que hacía el rey? El rey tenía que tener obediencia a Dios y la práctica de la virtud. ¿Qué quiere decir? De cosas positivas. Eso era lo que caracterizaba al rey. Era la obediencia a Dios y era la práctica de cosas positivas. La defensa de la justicia, el castigo de los culpables, eran deberes que debía cumplir el rey. Lo vuelvo a trasladar, Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Pero el primer deber como rey es la obediencia a Dios.
Si tú no obedeces como padre o madre de familia, como encargado de la familia que Dios te dio, tú no obedeces a Dios, tú eres el primero que estás incumpliendo. Y lo que le caracterizaba al rey era la obediencia al Dios. Y la otra era la práctica de cosas buenas, cosas positivas. ¿Sabes por qué viene ese decaimiento espiritual? Porque nuestros niños ya no tienen el ejemplo. Ya no tienen un ejemplo de hacer cosas buenas. Y esa es responsabilidad de los padres, el que le enseñen a los hijos con ejemplo del hacer cosas buenas. A mi hijo se le quedó muy impregnada una enseñanza. Una vez en un tiempo de lluvia, se nos inundó el coche, pasamos por una laguna que se formó y se paró el coche y senté a mi esposa en el asiento y ahí íbamos mi hijo y yo, ¿verdad?, empujando el carro hasta llegar a casa, lloviendo, mojados, pasaban los otros carros y nos mojaban y llegamos. Después, cuando vimos otra situación con otra persona, inmediatamente yo paré el auto y me bajé a ayudar a esas personas. Porque yo sabía o había sentido lo que es pasar una necesidad. Y cuando yo hizo esto, a mi hijo se le quedó grabado el hecho de yo hacer cosas buenas. E inmediatamente cuando él tiene la oportunidad de hacer a alguien en bien, lo practica. ¿Por qué? Porque vio ejemplo de su padre de hacer cosas buenas. Pero si tú a tu hijo te ve dormir, te ve hablar mal, te ve hacer cosas en el templo, en la iglesia, te ve indiferente, ¿qué crees que le estás trasladando? Porque no hay reyes los cuales obedezcan su ley. Es fácil decir, soy tu padre, respétame, pero el rey es aquel que obedece primeramente a Dios. Si tus hijos son como son, es porque esto a mí me enseña la palabra, que en casa no hay un rey, no hay alguien que dé ejemplo, no hay alguien que le enseñe cosas positivas, cosas buenas a tus hijos. Y por eso es que viene el decaimiento espiritual, porque dice aquí que finalmente no había reyes. Su rey y sus príncipes están entre naciones donde no hay ley, donde no hay reglas. Qué triste es ver en iglesias o en lugares o en casas en donde niños no respetan reglas. ¿Y sabes por qué no respetan reglas? Porque en su casa no hay reglas. Y porque en su casa no hay un rey en el cual haga valer su autoridad, la autoridad que Dios le dio. Y hoy tú puedes ver en el mundo que hay una decadencia espiritual, porque lo espiritual después lleva a lo moral. Dice que es la defensa de la justicia y el castigo de los culpables. Hoy, ¿sabes qué? Hoy los padres no quieren castigar. Hoy no quieren hacer cumplir la ley. Hoy finalmente nos están llevando a no castigar, a decir, no, habla con el niño, ok, es perfecto, habla, pero ¿cuándo está la corrección? Esa es la función del rey. Y dice, llevaron a los reyes en donde no había ley. Nos están llevando, nos están trasladando finalmente, ¿a dónde? A un lugar en donde no hay leyes, donde no hay respeto, donde no hay valores. ¿Por qué? Porque no tienen una vida espiritual. La familia que tiene una vida espiritual tiene reglas, señores. Porque el rey es el primero que practica obediencia a Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 7, versículo 25 al 26. Y con este cerramos. No hay sacerdote, no hay profeta, no hay rey. Y mire lo que otro se quita para que venga un decaimiento espiritual. Ezequiel capítulo 7, versículo 25 al 26. Dice, destrucción viene y buscarán la paz,
y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Hoy, en la actualidad, no se respeta al anciano. La Biblia, la palabra de Dios, a mí me enseña y me dice en el libro de los Proverbios: ponte de pie frente a un anciano. ¿Qué quiere decir? Respeta a los ancianos. Dales el valor que representa. Dice, corona de plata son las canas en la cabeza de un anciano. Si ha llegado hasta ahí es porque tiene experiencia, tiene sabiduría, y cuánto más los ancianos de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hoy ya nadie atiende al consejo del anciano. Lo tachan como loco, lo tachan como inadecuado, lo tachan como no estás a la moda, anticuado. Y eso viene a una decadencia espiritual, porque no atienden al consejo del anciano. La palabra del Señor da una enseñanza en la cual dice que un rey tomó el poder, un rey joven, y que finalmente él fue a consultar a su séquito de jóvenes y le dijo: mira, la gente está diciendo que mi padre les ponía cargas y que es mucho. ¿Ustedes qué dicen como jóvenes? Y los jóvenes contestan y les dicen: no, imponles más carga, golpéales, hazles saber que tú eres más terrible que tu padre para que te tengan miedo y que te sometan. Después este rey va con los ancianos y le expone el caso. Y los ancianos le dan un consejo sabio y le dice lo que realmente tiene que hacer, que escuchara las peticiones del pueblo el cual estaban dando a conocer. Pero al rey no le gustó el consejo del anciano y finalmente dijo: no, voy a atender al consejo del joven. Tú vas con un anciano o una persona grande y le dices: dame un consejo, y él te lo da. Pero luego vas a uno igual a ti y le dices: dame un consejo, y te gusta el consejo del amigo, te gusta el consejo de alguien menor, porque el consejo del anciano no te gusta, porque te incomoda y muchas de las veces te hace ver tu realidad. ¿Sabes lo que le pasó al rey? Que finalmente el pueblo se levantó y lo quitó del reino, porque no atendió el consejo del anciano. ¿Sabes por qué hay tanto decaimiento espiritual en la actualidad? Porque se ha quitado al anciano del lugar que le corresponde. Hoy yo soy padre, y si algo agradezco para con mis padres y para con mis suegros, que tengo la bendición de poder tenerlos con vida, es cuando ellos me dan un consejo. Porque ellos me llevan muchos años de matrimonio, me llevan muchos años de experiencia. Quizá yo puedo tener intelecto o algún conocimiento, pero de ninguna manera esto va a sobrepasar a la sabiduría que dan los años. Y cuando ellos me dan un consejo, me esfuerzo por atender un consejo de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente quiero no tener o no quiero llegar a tener un decaimiento espiritual. Dice que ahí no había profeta y habían quitado a los ancianos. Los ancianos tenían autoridad. Y hoy, ¿sabes qué? Como padres les hemos quitado la autoridad a esos ancianos. Pensamos que porque ya no tienen las fuerzas, significa que no van a poder hacer las cosas. Realmente su fuerza está en la madurez espiritual que ellos tienen. Por eso es que le dice: si alguno está enfermo,
entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué ancianos? Porque a través de su experiencia y de su vida espiritual sabrán lo que acontece y lo que pasa. Ese es lo que tenía que hacer. ¿A qué te llevo con todo esto? La Odisea finalmente dijo, de ninguna cosa tengo necesidad. Y de decir, de ninguna cosa tengo necesidad, pensaba que con sus riquezas, que con su fuerza podía obtener todo. Pero hay algo que se le olvidó, que finalmente Dios es el dueño de todo. Por eso es que le dijo, eres un pobre. ¿Cómo un pobre? Pobre espiritualmente. Lo he dicho y lo sostengo. En el Génesis empezó así, tenía una vida espiritual y lo dice el apóstol Pablo, Dios guarde espíritu, alma y cuerpo. Pero hoy ¿sabe lo que dice la gente? Cuerpo, alma y el espíritu al último. ¿Sabes por qué estamos viviendo todas estas cosas o estamos viendo todas estas cosas? Porque finalmente hay un decaimiento espiritual. Lo triste o del mundo se puede esperar. Lo triste es que es en la iglesia, porque el ángel le escribió a la iglesia de la Odisea, que representaba ¿qué? Que finalmente ya no había un sacerdote, el cual cumplía esa función de levantar el altar y que el fuego del altar estuviera encendido. No había un profeta en el cual enseñara la palabra del Señor, pero con el ejemplo. No había reyes en el cual ¿qué? Autoridad. Y no había ancianos en el cual había consejo. Finalmente esta iglesia le dijo aquí, y eso es lo que cerramos con esto, en el cual le dijo en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéndete. ¿Qué le dijo? Esta palabra de celoso se traduce como, si no abandonas esa indiferencia, entonces yo te condonaré. Por tanto, sé fervoroso. ¿Qué quiere decir? Dios nos está reprendiendo, Dios nos está amonestando, Dios nos está diciendo o advirtiendo que es tiempo de que dejemos nuestra tibieza, es tiempo de dejar nuestras comodidades. Cuando le dice compra oro refinado, esa palabra se traduce como levántate del adormecimiento que estás teniendo y es tiempo de que te comprometas con Dios a enseñar a tu familia la palabra. Es tiempo de que te levantes y pongas ejemplo con tus hijos. Es tiempo de que te levantes y pongas la autoridad que Dios te ha establecido. Es tiempo de que te levantes y hagas caso a los consejos que se te están dando. Porque dice, si no, entonces yo vendré y tendrá una consecuencia. Hoy yo quiero atender este consejo. Hoy yo quiero atender este consejo como padre de familia, como pastor, como ministro, de finalmente no ser una iglesia tibia, sino que todas las cosas que hagamos, lo hagamos con pasión. Que cuando prediquemos la palabra de Dios, la prediquemos con pasión. Que cuando dirijamos en el culto de alabanza, lo hagamos con pasión. Que cuando hagamos algo, la pasión sea lo que caracterice a la iglesia de Jesucristo. Pasión por las almas, pasión por predicar la palabra, pasión por orar por los enfermos, pasión por los perdidos, pasión, pasión, pasión. Porque si en un momento viene la tibieza a tu vida, no tardas en enfriarte. Hoy es cómodo estar en tu casa y ver los servicios en línea. Pero la palabra de Dios hoy te dice, es tiempo de levantar tu altar como sacerdote y de enseñarles a tus hijos y a tus generaciones la palabra del Señor. Es tiempo de levantar ese altar, el altar familiar, para que enseñes a tus generaciones que conozcan
al Dios el cual tú crees y confías. ¿Sabes por qué yo no me fui tras imágenes hechas por manos de hombre? Porque pude ver en una anciana, pude ver en mi madre que el Dios al cual ellas clamaron, obtener una respuesta. ¿Por qué hoy predico la palabra del Señor? Porque sé que el Dios en el cual yo confío es real. Y eso me enseña a trasladárselo a mis hijos, que confíen al Dios en el cual hemos decidido creer y confiar. Y ellos han visto respuesta de confiar y de servir a Dios. Iglesia, es tiempo de dejar tu frialdad, es tiempo de dejar tu tibieza, es tiempo de dejar tu indiferencia y de ir al fuego del altar, en donde vas a ser encendido, vas a ser avivado, y de ahí para adelante, finalmente hasta llegar a un nivel en donde puedas encender en fe a toda tu familia. Déjame orar por ti. Padre, yo te ruego en esta hora. Te ruego, Señor, frente a este fuego de tu presencia, que cada uno, Señor, de la iglesia pueda dejar su frialdad, pueda dejar su tibieza, pueda dejar su indiferencia, pueda dejar su comodidad, Señor. Es fácil dormir, es fácil distraerse, es fácil, Señor, hacer otras cosas. Pero hoy, Señor, hoy nos decidimos, Señor Dios Todopoderoso, dejar nuestra tibieza y poder, Señor, acercarnos, Señor Dios Todopoderoso, al fuego de tu presencia. Hoy decido, Señor Dios Todopoderoso, avivar, llevar el fuego de tu presencia más y más a la iglesia, para que muchos sean avivados, Señor, para que muchos, Señor, venga ese despertar, Señor. El encierro, Señor, ha causado en muchos estragos. Ha causado en muchos, Señor, que se hayan enfriado. Hay en muchos, Señor, en los cuales, Señor, he visto, Padre, que ha venido el decaimiento, ha venido, Señor, esa indiferencia total ante las cosas de Dios. Pero hoy sopla, Espíritu Santo, sobre esos corazones. Dice, Señor, que tú no apagarás el pabilo que humea, sino que ahora, Señor Dios Todopoderoso, aviva, Señor, aviva esa pasión. Aquel, Señor, que leía tu palabra y que hoy ya la encuentra rutinaria, aviva cuando lea la palabra, cuando habla la Biblia, Señor, aviva, Señor, el leer la palabra. Aquel que oraba y que solamente hoy ya siente que lo hace por rutina, hoy avívalo, Señor, en esa oración, que a través de la oración pueda sentir nuevamente el fuego de tu presencia. Iglesia, yo puedo sentir el fuego de Dios que está tocando en esta hora tu vida, que está quitando toda la frialdad, toda la tibieza, y que te está llevando a un nivel, pero ese nivel se necesita compromiso por las cosas de Dios, compromiso por las cosas de Dios. Padre, te ruego, Señor, ahora que avives, Señor, avives. Es algo que decía el apóstol Pablo a Timoteo: yo te encomiendo, yo te pido que avives el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti, que no lo dejes apagar, que no lo dejes entibiar, que no lo dejes enfriar, que la fe no la dejes menguar. Aviva tu fe. Si Dios ha permitido esta experiencia, si Dios ha permitido esta circunstancia, es porque vayas a un nivel de fe. Déjame decirte, aquellos que estaban enfermos, que si Dios lo permitió es porque te quiere enseñar a que confíes en Él para avivar tu fe, para despertar la fe. Estábamos tan cómodos, estábamos tan bien situados en esta situación, pero hoy viene esta palabra a sacudirnos y a decirnos: iglesia, es tiempo de avivarnos. Padre, que el fuego venga sobre de ellos, sobre mi casa, porque dice tu palabra que viene, Señor, desde la
la cabeza y baja hasta las vestiduras. Así, Señor, apasiona a mi familia, apasioname, aviva el fuego, Señor, para que venga, Señor, sobre cada uno de ellos un despertar, un avivamiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. No saques de tu vida ni de tu familia el sacerdocio. No saques de tu vida la palabra profética. No saques de tu vida el rey, el gobernante, el dar autoridad, porque Dios te ha revestido de ella. Y no saques al anciano, a los consejos, atiéndelos. Si tú no sacas de tu vida y de tu familia esas cuatro cosas, vas a tener una vida espiritual fortalecida, y finalmente lo vas a reflejar. Queremos dar gracias a Dios por tu vida, por este tiempo. Hay gente que se ha acercado con nosotros y ha depositado sus diezmos, sus ofrendas. Déjanos bendecirte, Padre. Te damos gracias por aquellas personas que han dado, Señor, lo que te corresponde. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros rebosarán, tus alacenas serán llenos. Padre, que esa bendición, Señor, venga sobre aquellos, Padre, que han entendido, Señor, que lo han entendido, porque esto solamente es a quienes se les ha sido revelado el diezmar, Señor, porque ellos sin decirle han diezmado y han ofrendado. Que la bendición venga sobre de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, sigamos orando. Amada iglesia, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. No salgamos del fuego del altar, porque si salimos de ese fuego, corremos el peligro de entibiarnos. Así que vamos por más fuego, vamos por más presencia de Dios. Bendiciones.